Hey, hey, espérame, no te vayas, dame 10 segundos y seguimos con el video. Solo quiero darte un pequeño anuncio. Este video está hecho con mucho amor, cariño y admiración por las personas que forman parte de la comunidad LGBT+ y nuestros seres queridos que están dentro de ella. Y un pequeño anuncito nada más. Si nada más vienes a tirar hate, andar de criticón, mejor ahórrate la molestia y a nosotros la incomodidad y vete a la... Hey, ¿cómo va tu día hoy? Nuestro va increíble porque venimos al Pride. ¿Qué es el Pride, dices? Preguntas, chava, qué tonto. Pues el Pride es muchísimas cosas. Es manifestación. Protesta, conmemoración. Y también es celebración, es una fiesta en sí. Pero sobre todo es amor y orgullo. Literalmente es orgullo. Es la diversidad que lo colorea todo. Diversidad de banderas que representan la diversidad de géneros, de expresiones del amor, de identidades sexuales, pero también de cuerpos, de orígenes y sobre todo de experiencias y vivencialidades. Porque todos venimos a celebrar, aunque no todos vengamos de los lugares más felices. Pride se originó justo con la intención de visibilizar la discriminación, los crímenes de odio, todos los problemas que suele enfrentar la comunidad LGBT, cosas que siguen pasando. Y precisamente por eso el Pride es un festejo, sin ignorar la manifestación y la protesta, que también forman parte de la marcha LGBT+ desde su origen, y que piden que se termine el odio y la discriminación de la que son víctimas las personas de la comunidad. Este festejo es también un refugio para las divergencias sexuales y de género, porque cuando el mundo quiere que seas invisible, un espacio así es el único en el que puedes ser tú mismo, y la fiesta se convierte en resistencia. Sin importar de dónde vienes o a dónde vas, la vida cotidiana debería de ser un espacio seguro. ¿Por qué no, mi queridísimo hetero cis cuadrado? Tú no dictas la normalidad. No eres quien para decidir si una persona u otra merecen o no expresarse. Ni tú, ni las creencias rancias en las que te acobijas. Todas las personas merecen amor, libertad para ser amadas y para experimentar con ese amor y también sus expresiones y su sexualidad. Así que no te reprimas ni reprimas a los demás. Para que el mundo sea mejor, tenemos que aceptar justo eso, que somos diferentes, pero entendiendo que normales somos todos. Y que además lo somos todo el año. Si bien la marcha del Pride es hoy y el mes de conmemoración es junio, todos debemos trabajar todo el año y cada día para que cada persona y sus diferencias sean apreciadas e incluidas dentro de lo cotidiano hasta que se vuelva la norma. Esta no es una fiesta nada más para que los heteros nos vengamos a cotorrear y empedar y al día siguiente o al terminar junio volvamos a los usos de siempre. Esta fiesta es de la comunidad LGBT+, y si quieres apoyar, hazlo todos los días. Suma y no restes a que el mundo sea un lugar más inclusivo. Que sí han habido progresos, claro. La comunidad LGBT+ es fuerte y lucha continuamente y hace logros constantes, pero el camino aún no termina. Hay mucho por cambiar y mejorar, y gente odiosa que siempre busca echar todo para atrás. Pero nuestros seres queridos, amistades, hermanos, hermanas y hermanes, padres, madres y familiares y compañeros merecen vidas dignas y la seguridad permanente de que serán tratadas con respeto y tomadas en cuenta. Y así llegamos al día de hoy. Mientras la marcha principal viene desde el Ángel de la Independencia y termina en el Zócalo, llena de fiestas, de contingentes que luchan y protegen los derechos de la comunidad LGBT y muchos aliados y grupos que abanican y acobijan a la comunidad, del otro lado se gesta
una manifestación distinta, que nace de la ira, de la rabia, del coraje y sobre todo de la inconformidad con la manera en que sistemáticamente se trata de opacar a esta comunidad, sus luchas, y que sigue utilizándolos para disfrazar muchos tipos de violencia sistemáticos. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Yo lo que te quiero decir es que a mí personalmente me parece que esta celebración no solo es hermosa y genial, sino que además es necesaria porque todavía hay muchas personas, muchos miembros de la comunidad LGBT que tienen que esconderse para expresarse, sentir su amor, algo que es lo más vital de la vida. No hay nada más sincero ni más libre que hablar de amor, y las personas, creo yo, que deberían poder vivirlo en paz. Y te voy a decir algo con toda la honestidad. Si te incomoda ver a dos hombres besarse, a dos mujeres amarse, o cualquier tipo de expresión que no tenga que ver con tu heterosexualidad, muy honestamente y de todo corazón te digo que te valga. Aquí en México existe el llamado tercer género, parte de la cosmovisión zapoteca en el área de Oaxaca, llamados mushes. No son considerados ni homosexuales ni transgéneros. Son un género más dentro de la cultura zapoteca con distintas expresiones sexuales. Te lo dejo como un dato para tu tía panista, que siempre anda dice que antes solo éramos hombres y mujeres. Que entienda de una vez que esto no es ni el virus woke ni la perversión de la sociedad. Alrededor del mundo hay infinidad de expresiones similares, ancestrales y que van más allá de lo binario. Y ya, te dejo con mi parte favorita de nuestra visita al Pride. Aprovechamos para calendear justo al lado de los mushes por la avenida Madero en el centro histórico. Estoy juntito al Metrobús de Auditorio, frente al Auditorio Nacional, porque exactamente aquí a unos pasitos es donde arranca la contramarcha. La contramarcha se caracteriza por haber iniciado hace, pues, no muchos años y enfocarse en exigir que el orgullo se celebre siempre y cuando haya dignidad, buen trato, se acaben los genocidios y cualquier tipo de maltrato, no solo contra la comunidad LGBT, sino contra la vida en general. Que pedir libertad por los pueblos del mundo y por la descolonización de los pueblos del mundo es también pedir libertad por la descolonización de nuestros cuerpos, de nuestras carnes, de nuestras sensualidades, de nuestros géneros. Cuando las travestis nos autodeterminamos para construirnos a nosotros mismos y todas las disidencias sexuales y de género, y también las maricas degeneradas, destructoras de la familia tradicional. No se puede hablar con orgullo mientras el Estado nos da la espalda. No se puede hablar de orgullo en medio del abandono. No se puede hablar de orgullo cuando la vida está atravesada por la impunidad. La ruta de la contramarcha comprende desde Metro Auditorio, aquí en Reforma, cerca de Polanco, hasta llegar a la Embajada de Israel, que es considerado un Estado no legítimo y sionista, pues es parte de los reclamos justamente, el fin del genocidio en Gaza. Y es que ese es exactamente el punto de la contramarcha, la marcha de la rabia. El coraje por la injusticia, la violencia y la opresión sistemática que se hace alrededor del mundo contra la comunidad LGBT+, pero también contra la vida en sí. 7 años de lucha, vuelvo a decirlo. ¿Dónde está Sofía? Y no sé a quién le vayas a preguntar tú, pero en lo que respecta a mí, es tremendamente importante
tanto la celebración que vimos hace rato, como esta muestra de rabia, de coraje, de ira, que las personas necesitan, no solo para expresarse y desahogarse, sino también para exigir ese trato digno al que deberían tener derecho continuamente.